El umbral no estaba marcado por arcos ni columnas. No había piedras antiguas dispuestas en círculo, ni símbolos tallados, ni señales visibles que advirtieran su presencia. Quien no supiera dónde buscarlo habría pasado de largo sin sospechar que, en ese punto preciso del mundo, algo esencial ocurría. Era apenas un tramo del camino donde el aire parecía más quieto. Ni más frío ni más cálido. Ni más oscuro ni más luminoso. Solo, detenido. Allí cumplía su tarea el custodio. No se le conocía otro nombre, porque el oficio había terminado por ocupar el lugar de cualquier identidad anterior. Nadie recordaba de dónde venía ni cuánto tiempo llevaba allí. Algunos decían que había sido designado por una orden antigua, otros, que simplemente había llegado un día y nunca se había ido. El propio custodio no se esforzaba por aclararlo. Sabía, con una certeza que no necesitaba palabras, que mientras el umbral existiera, alguien debía permanecer cerca. Su labor era simple, al menos en apariencia. Registraba. Anotaba el nombre de quienes llegaban, si lo daban. Describía su estado antes del cruce. Y, si regresaban, porque algunos lo hacían, volvía a escribir. Usaba un libro de tapas gruesas, sin adornos, cuyas páginas parecían no agotarse nunca. La tinta no se corría con la lluvia ni se desvanecía con el tiempo. No era un objeto mágico en el sentido estricto, más bien, parecía obedecer a la misma lógica que el umbral, existir lo justo, sin exceso. Los viajeros llegaban por motivos distintos. Comerciantes que buscaban acortar rutas. Mensajeros enviados con urgencia. Familias que huían de regiones en declive. Exploradores, curiosos, fugitivos. Todos cruzaban. No había barrera que lo impidiera. El umbral no pedía permiso ni ofrecía resistencia. No exigía juramentos, ni sacrificios, ni pruebas. Simplemente estaba allí, y quien avanzaba lo atravesaba sin sentir un instante preciso de transición. Eso era lo inquietante. No había una hora reconocible. Nadie podía señalar el momento exacto en que dejaba un lado atrás y comenzaba el otro. Era como despertar tras un sueño del que no se recordaba el final. El mundo seguía siendo mundo, pero algo había cambiado de lugar. El custodio lo sabía porque había visto los efectos. No de inmediato. Nunca de inmediato. Los viajeros solían detenerse unos pasos más adelante, mirar alrededor, respirar hondo, y continuar. Algunos sonreían, aliviados. Otros fruncían el ceño, como si una pregunta incómoda hubiera sido formulada sin palabras. Pero el verdadero cambio se revelaba con el tiempo. Y, sobre todo, al regreso. El custodio había aprendido a observar sin intervenir. No aconsejaba ni advertía. Si alguien preguntaba qué había del otro lado, respondía siempre lo mismo. Lo que continúe con vos. La mayoría no comprendía la frase. Algunos reían. Otros asentían, creyendo entender algo que aún no podían. El libro se iba llenando. Nombres junto a descripciones sobrias. Llega con determinación firme. Cruza con prisa, mirada dividida. Regresa tras 7 días, evita su propio reflejo. Con el tiempo, el custodio empezó a notar patrones. No en el umbral, sino en las personas. Había quienes volvían más ligeros, como si algo pesado hubiera quedado atrás sin necesidad de duelo. Otros regresaban más silenciosos, con una tensión nueva en los gestos simples. Algunos, en cambio, retornaban incompletos de una forma difícil de precisar, recordaban todo, hablaban con coherencia, pero algo esencial parecía haberse desalineado. No era una pérdida evidente. Era una ausencia funcional. Como una habitación que sigue existiendo, pero ya no se utiliza. El custodio no juzgaba. Sabía que el umbral no era cruel ni benévolo. No otorgaba ni quitaba. Solo revelaba que partes de una persona podían continuar en determinado trayecto y cuáles no. Durante años o décadas,
el tiempo no se medía bien allí, aceptó esto como una ley del mundo. Hasta que llegó alguien que regresó 2 veces. No era algo imposible, pero sí inusual. La mayoría cruzaba una vez y seguía su camino. Algunos volvían, transformados, y no regresaban de nuevo. Este viajero, en cambio, cruzó, regresó, y tiempo después volvió a presentarse ante el umbral. El custodio lo reconoció de inmediato. No por el rostro, que había cambiado lo suficiente como para parecer otro, sino por la escritura en el libro. Al leer su nombre, sintió una leve fricción interna, como cuando una frase se repite con una entonación distinta. ¿Otra vez?, preguntó, sin reproche. El viajero asintió. No fue igual, dijo. Ninguna de las 2 veces. El custodio anotó esa frase, aunque no solía registrar declaraciones tan directas. Algo en el tono se lo pidió. No era queja ni advertencia. Era constatación. Cuando el viajero cruzó por tercera vez, el aire volvió a aquietarse. El custodio observó con atención renovada. Sintió, por primera vez, que el umbral no solo transformaba a quienes lo atravesaban, sino que comenzaba a reflejar algo sobre su propia tarea. Esa noche, al repasar el libro, notó algo que antes no había querido ver. Las descripciones posteriores al cruce nunca hablaban de lo ganado. Solo de lo que ya no estaba. Cerró el libro con cuidado. Por primera vez desde que asumiera su puesto, el custodio se preguntó si su función era únicamente observar, o si, al permanecer siempre en el mismo lado del umbral, él también estaba siendo transformado sin darse cuenta. El camino permanecía silencioso. El umbral, inmóvil y griega, sin embargo, algo había comenzado a moverse. El custodio empezó a notar el cambio en los detalles menores. No fue una revelación súbita, ni un pensamiento claro que pudiera formularse de inmediato. Fue más bien una suma de pequeñas disonancias, tan leves que habrían pasado desapercibidas para cualquiera que no viviera allí, atento a la repetición. El viento, por ejemplo. Antes soplaba siempre desde la misma dirección, con variaciones previsibles según la estación. Ahora, a veces, parecía detenerse justo en el límite del umbral, como si dudara antes de continuar. Otras veces cambiaba de sentido sin motivo aparente, trazando remolinos breves que no avanzaban hacia ningún lado. El custodio lo registró mentalmente, pero no en el libro. Aún no. También los viajeros comenzaron a comportarse de forma distinta. No en masa, no de manera evidente, sino como si una sensibilidad nueva se hubiera filtrado en quienes se acercaban al paso. Algunos se detenían antes de cruzar, más tiempo del habitual. Otros hacían preguntas que antes no se formulaban. ¿Siempre estuvo acá? ¿Alguien se ha quedado en el medio? ¿Usted lo ha cruzado alguna vez? A esta última, el custodio respondía siempre con la verdad. No. Y cada vez que lo decía, sentía una ligera tensión en el pecho, como si esa palabra estuviera perdiendo estabilidad. El libro también empezó a cambiar. No en su forma ni en su función, sino en la manera en que las páginas parecían organizarse. El custodio, que conocía su estructura casi de memoria, descubrió un día que ciertas anotaciones ya no estaban donde creía haberlas escrito. No habían desaparecido, simplemente se encontraban unas páginas más adelante, o más atrás, como si el orden interno respondiera a una lógica distinta. Leyó una entrada antigua, escrita con su propia mano. Regresa tras 12 días. Habla menos. Mira el suelo como si escuchara algo. No recordaba haberla escrito con tanta precisión. Lo inquietante no era el olvido, sabía que el tiempo allí erosionaba la memoria como cualquier otro, sino la sensación de que la descripción era más clara ahora que cuando la había redactado. Como si comprendiera mejor, desde el presente, lo que antes solo había observado. Esa noche soñó. No era algo habitual. El sueño, para él, siempre había sido breve y sin imágenes definidas, descanso funcional, sin narración. Pero esa vez fue distinto. Soñó que estaba del otro lado del umbral. No caminando, no explorando.
solo de pie, observando el mismo tramo del camino desde una distancia mínima. Podía verse a sí mismo, más joven, anotando en el libro. La escena no tenía dramatismo ni extrañeza. Era cotidiana. Lo perturbador fue notar la diferencia. El custodio del sueño parecía incompleto. No faltaba ninguna parte visible, pero había algo ausente en su atención. Como si no pudiera percibir ciertos matices que el observador sí veía ahora. Detalles que antes no importaban, pero que ahora resultaban imposibles de ignorar. Despertó antes del amanecer. El umbral seguía allí, inmutable. El camino, silencioso. Y, sin embargo, tuvo la certeza de que algo se había desplazado dentro de él. Al día siguiente llegó una mujer mayor. No traía equipaje. No parecía apurada. Caminaba con paso lento, pero firme, como quien no se dirige hacia una meta sino hacia una conclusión. ¿Es aquí?, preguntó, aunque no señaló nada en particular. Es aquí, respondió el custodio. Ella lo observó con atención, sin prisa. Usted no cruza, dijo. No era una pregunta. No, confirmó él. Entonces debe haber aprendido otras cosas. El custodio no respondió de inmediato. No sabía qué decir sin traicionar una certeza que aún no tenía forma. Ella avanzó hasta quedar justo antes del umbral. No lo tocó. No había nada que tocar. Simplemente se detuvo donde el aire parecía más quieto. ¿Qué se pierde?, preguntó. El custodio abrió el libro. No para leer, sino para sentir su peso familiar. No siempre es lo mismo, dijo. Y no siempre se nota. Ella asintió, satisfecha con la respuesta. Entonces puedo cruzar. Dio un paso, y el mundo continuó. No hubo señal, ni sonido, ni gesto que marcara la transición. El custodio esperó. Anotó. Observó cómo la mujer se alejaba por el camino, cada vez más pequeña, hasta fundirse con el paisaje. Horas después, regresó. El custodio la reconoció, pero algo en su postura había cambiado. No estaba cansada ni confundida. Tampoco parecía aliviada. Estaba más liviana. ¿Volvió rápido?, preguntó él. No, respondió ella. Volví cuando ya no era necesario quedarme. El custodio escribió, pero esta vez dudó antes de hacerlo. Las palabras parecían insuficientes. ¿Nota la diferencia?, preguntó ella, señalándose a sí misma. Yo sí. ¿Qué cambió?, preguntó él, con cuidado. Ella lo pensó un momento. Nada importante, dijo. Y eso es lo importante. Se despidió con un leve gesto y tomó el camino opuesto, sin mirar atrás. Esa entrada quedó abierta. El custodio no supo cómo cerrarla. Esa noche volvió a soñar. Esta vez, el umbral no estaba frente a él. Estaba dentro. Despertó con una certeza inquietante. El paso no transformaba solo a quienes lo cruzaban, sino también a quienes permanecían observando, registrando, aceptando sin moverse. Comprendió entonces que su quietud no lo mantenía intacto. Lo estaba moldeando. Y por primera vez, se preguntó si permanecer siempre del mismo lado era una forma de fidelidad o una renuncia silenciosa que aún no se había atrevido a nombrar. El umbral seguía sin cambiar. Pero el custodio empezaba a entender que nadie, ni siquiera quien nunca cruza, lo atraviesa dos veces siendo el mismo. El custodio comenzó a escribir cosas que no había decidido escribir. No eran errores ni divagaciones. Tampoco anotaciones impulsivas. Simplemente, al abrir el libro y apoyar la pluma, ciertas frases aparecían antes de que él las formulara del todo, como si su mano hubiera aprendido un ritmo distinto. No le sorprendió de inmediato. Aceptó el fenómeno con la misma paciencia con la que había aceptado tantas rarezas del umbral. Pero, al releer algunas páginas,
descubrió algo inquietante: las descripciones ya no eran neutrales. Antes, registraba estados visibles. Ahora, insinuaba procesos. Cruza con una determinación que no se sostiene. Regresa sin aquello que le daba prisa. Parte de sí quedó del otro lado, y no intenta recuperarla. No estaba juzgando. Estaba comprendiendo. Y esa comprensión no incomodaba más que la ignorancia anterior. Un día, al cerrar el libro, notó que había escrito una línea que no correspondía a ningún viajero. No tenía nombre. No tenía fecha clara. Solo decía: permanece. Y en permanecer, también pierde algo. El custodio sintió un leve vértigo. No borró la frase. Tampoco la explicó. La dejó allí, como se deja una piedra en el camino para reconocerlo después. El umbral seguía inmóvil. Pero ya no se sentía ajeno. A veces, cuando el camino quedaba vacío durante horas, el custodio se acercaba más de lo habitual al punto donde el aire se aquietaba. No lo cruzaba. No avanzaba del todo. Se detenía justo antes, como había visto hacer a tantos otros. No sentía temor. Sentía una especie de respeto silencioso, como si ese paso no fuera una frontera, sino una pregunta que no se responde con palabras. En esos momentos, le venían recuerdos que no sabía si eran suyos. Imágenes fragmentarias, una casa que no podía ubicar, un nombre pronunciado con una entonación que ya no reconocía, una sensación de urgencia que parecía pertenecer a otra vida. No eran recuerdos completos. Eran residuos. Comprendió entonces algo fundamental. El umbral no quitaba cosas al azar. Quitaba aquello que ya no podía continuar sin distorsionar el trayecto. Y eso incluía ideas sobre uno mismo. Una tarde llegó un joven. No llevaba armas ni herramientas. Solo una mochila ligera y una mirada atenta. Se detuvo frente al custodio sin hablar durante un largo rato. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo al fin. Podés, respondió el custodio. Si nadie cruza igual dos veces, ¿por qué algunos regresan? El custodio tardó en responder. Porque no todo cambio implica huida, dijo. A veces, volver es parte de la transformación. El joven asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya intuía. ¿Y usted?, preguntó. ¿Por qué no cruza? El custodio sostuvo su mirada. Porque alguien debe quedarse, dijo primero. Pero la frase le resultó incompleta. Y porque temo descubrir que parte de mí no podría continuar, añadió. El joven sonrió, sin burla. Entonces ya está cambiando, dijo. Solo que más despacio. Cruzó sin despedirse. El custodio sintió el peso de esas palabras durante días. Esa noche, el libro se abrió solo en una página en blanco. No era la primera vez que ocurría, pero sí la primera en la que el espacio vacío parecía exigir algo más que registro. La pluma descansaba sobre la mesa, inmóvil. El custodio se sentó frente al libro. No escribió. Por primera vez desde que ocupaba ese lugar, permitió que el silencio no fuera solo un intervalo entre anotaciones, sino una presencia activa. Comprendió que su función no era únicamente describir transformaciones ajenas, sino sostener el lugar donde ocurrían. Y, sin embargo, algo empezaba a desbordar ese rol. Al amanecer, encontró una anotación nueva. No recordaba haberla escrito. Decía: el umbral no distingue entre quien cruza y quien vigila. Ambos son atravesados, aunque de maneras distintas. El custodio cerró el libro. Sintió una certeza lenta, pero firme: permanecer no lo mantenía intacto. Solo hacía que su transformación fuera menos visible, más profunda, más difícil de nombrar. Esa tarde, al acercarse al umbral, dio un paso más de lo habitual. No lo cruzó. Pero por primera vez, el aire dejó de sentirse completamente ajeno.
El custodio comprendió que la pregunta ya no era si el umbral lo transformaría. La pregunta era qué parte de él no podría seguir existiendo si decidía permanecer para siempre. Y supo, con una claridad que no le trajo alivio, que esa respuesta lo esperaba del otro lado, o en la aceptación final de no buscarla jamás. El custodio tardó en aceptar que la pregunta ya no podía postergarse. No porque tuviera prisa, sino porque había comenzado a ocupar demasiado espacio. Cada anotación, cada silencio entre viajeros, cada noche sin sueños claros giraba en torno a la misma idea: no era posible custodiar indefinidamente algo que también lo estaba transformando. No sin participar de ello. El umbral seguía igual. Eso era lo más inquietante. Mientras él acumulaba capas de comprensión, duda y desgaste silencioso, el paso permanecía inmóvil, sin señales de cambio ni respuesta visible. No parecía exigir nada. No llamaba. No invitaba. Simplemente estaba. Y, sin embargo, el custodio comprendía ahora que esa quietud no era neutral. Era una forma de presión distinta, más sutil, la de obligar a cada cual a decidir qué hacer con lo que ya sabía. Una mañana llegó un viajero distinto a los demás. No parecía cansado ni ansioso. Tampoco curioso. Avanzaba con la calma de quien no busca atravesar un lugar, sino confirmar algo. Al llegar frente al custodio, no preguntó nada. Se limitó a observar el umbral con atención prolongada. «No voy a cruzar», dijo finalmente. El custodio lo miró. «Entonces, ¿por qué viniste?». El viajero sonrió levemente. Para saber si todavía podía elegir. No hubo anotación inmediata. El custodio entendió que aquel gesto, no cruzar, pero acercarse, también formaba parte del registro invisible del lugar. «¿Y qué elegiste?», preguntó. «Seguir siendo quien soy, un poco más», respondió el viajero. «Aunque sé que eso también es una forma de cambio». Se marchó sin cruzar, sin despedirse. El custodio permaneció largo rato observando el punto donde el aire se aquietaba. Comprendió entonces que el umbral no obligaba a transformarse atravesándolo. Lo hacía inevitablemente presente, incluso para quien decidía no hacerlo. Esa noche abrió el libro con una intención distinta. No para registrar a otros. Para leerse. Encontró entradas que ya no sentía ajenas, descripciones que parecían hablarle desde versiones pasadas de sí mismo. Notó cómo el tono había cambiado con el tiempo, de la distancia a la comprensión, de la comprensión a la implicación. Y, finalmente, al reconocimiento. Al final del libro, o lo que parecía ser el final, encontró una página que siempre había estado en blanco. Esta vez, escribió. No cruzar también es una forma de cruce. Pero no toda transformación ocurre al mismo ritmo. Cerró el libro con cuidado. Al amanecer, ocurrió algo que nunca había sucedido. El custodio despertó con la certeza de que, si no actuaba ese día, ya no sería una decisión. Sería inercia. Se levantó, tomó el libro y lo dejó sobre la mesa donde siempre descansaba. No lo llevó consigo. Comprendió que el registro no necesitaba acompañarlo. El umbral recordaba por sí mismo. Se acercó al paso. El aire estaba quieto, como siempre. No más denso, no más ligero. El mundo no ofrecía señales, ni aprobación, ni advertencia. No había música, ni luz especial, ni sensación de destino. Solo continuidad. El custodio se detuvo en el límite. Pensó en lo que había visto desaparecer en otros, certezas, urgencias, identidades demasiado rígidas. Pensó también en lo que él había ido dejando atrás sin cruzar, una historia propia, un nombre anterior, una posibilidad de devenir otra cosa. Comprendió que no sabía qué parte de sí no podría continuar. Y aceptó no saberlo. Dio un paso. No sintió nada en particular. No hubo ruptura. No hubo pérdida reconocible.
El mundo siguió siendo mundo. El camino, camino. El aire, aire. Pero algo se reordenó. No como un cambio brusco, sino como cuando una pieza que siempre estuvo forzada encuentra por fin su lugar. El custodio, o lo que ahora era, avanzó unos pasos más y se detuvo. Miró hacia atrás. El umbral seguía allí, inmóvil, silencioso. El libro permanecía sobre la mesa, cerrado, como si nunca hubiera sido tocado. No había guardián visible. Y, sin embargo, el lugar no estaba desatendido. Comprendió entonces algo que antes no podía ver. El umbral no necesitaba un custodio fijo. Necesitaba conciencia. Y esa conciencia podía tomar muchas formas, cruzar, regresar o incluso permanecer sin nombre. Se sentó a un costado del camino, sin prisa. Horas después, o quizá días, vio a alguien acercarse desde el otro lado. Un viajero se detuvo frente al paso, miró alrededor, dudó. Él no dijo nada. No se presentó como custodio. Simplemente estuvo allí. El viajero cruzó. Más tarde, regresó. Y al hacerlo, miró al antiguo custodio con una expresión nueva, difícil de definir. No fue igual, dijo. El custodio asintió. ¿Nunca lo es? No escribió nada. No hizo falta. El umbral seguía sin cambiar. Pero ahora, quien había aprendido a observar desde la quietud comprendía que la identidad no se sostiene en permanecer o avanzar, sino en aceptar que toda continuidad implica dejar algo atrás. Y que, si no vuelve siendo el mismo, quizá nunca se trató de regresar.